pleno en las computadoras, en los teléfonos, en las redes, en las conexiones, en los cables, en los aires, en nuestras aguas, en todo nuestro ser. Señor, nos encomendamos a ti, hemos vivido, uno empieza en esta vida de resurrección, que la vamos conquistando, la vamos conociendo, la vamos como reconociendo, porque creo que uno lo que sucede es que se reconoce, vuelve al diseño y vuelve a encontrarse con esa esencia que uno es, y obviamente comienza este crecimiento y es apasionante. Yo espero que a ustedes les suceda lo mismo. Son nuevas prácticas las que uno tiene que incorporar, nuevos hábitos y desechar los viejos. Es maravilloso y damos la gloria al Señor. Papá, te adoramos en esta hora, nos establecemos en tu perfecto diseño, nos alineamos a ti. Señor, sujetamos la conexión de internet a tu señorío y Señor, inyectamos nueva potencia en la conexión para que ninguna alteración suceda. Señor, y te damos la gloria, papá, te damos la gloria. Establecemos tu luz en nuestras mentes, en nuestros corazones. Establecemos tu luz en los hogares de cada uno de mis hermanos. Establecemos tu luz, tu gobierno, tu señorío, en todo lo que ya estaba programado por ti iba a suceder hoy. Bendecimos, Señor, a mis hermanos, agradecemos tu presencia, agradecemos la posibilidad de ser tus hijos, de irnos reconociendo, de ir avanzando, de ir comprendiendo y de irnos maravillando de todo lo que tú vas estableciendo. Y así como recién Roxana, Señor, nos compartía que parecía que no iba a poder estar y está, porque tú se lo has permitido, y que esa no es una casualidad. Todo en ti es un plan, todo en ti responde a diseños. Como tu palabra dice, soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el que todo lo llena en todo. Y vamos, Señor, lo que me viene sucediendo personalmente es como que voy dimensionando el poder de las palabras que tú estableciste. Voy como redescubriendo la esencia, y como tu palabra, tú le decías, mis palabras son espíritu y son vida. Y entonces ese poder que está escondido en la palabra empieza a vivificarse cuando uno avanza en el conocimiento y en el reconocimiento de la resurrección, el reconocimiento de que somos nuevas criaturas en Cristo, y nuestra permanencia, nuestra habitación, nuestro hábitat es en Cristo. Es ahí donde nos sentimos, como dice el dicho, como el pez en el agua. Es en ti donde nos sentimos libres. Nos vivimos, nos reconocemos, disfrutamos. Y yo entiendo, Señor, que se nos tiene que ir constituyendo en nuestra vida, que obviamente no estábamos acostumbrados. Entonces, toda esta nueva temporada de vivir en Cristo, porque tú ya estabas en nosotros, desde que te aceptamos, desde que te abrimos la puerta de nuestro corazón, pero nos faltaban nosotros en ti, y comenzamos como un ida y vuelta. Yo no sé el resto, pero era mi estilo. Y voy entendiendo, Señor, que todo este ciclo de tener el planeta para hacernos comprender a esta generación que necesitábamos una nueva forma de vivir, y la única forma de vivir en verdad es en ti. Gracias, papá. No sé si querés orar. No sé si no. Bueno, les abrazamos, realmente hoy estamos completos, estamos juntos, porque voy a darle, Juan va a compartir un espacio,
Y así como el Señor nos vaya disponiendo en las diferentes, durante las siguientes talleres, como el Señor me inspire o me imparta, yo le voy a pedir a alguno de ustedes, porque sé que si estamos aquí es que estamos entendiendo la resurrección, es que somos parte de los escogidos. Y sabe, hermano, que yo voy entendiendo, y es como que la misma palabra se me viene resignificando. Y entonces lo mismo que yo lo leía y lo mismo que lo incorporaba, ahora cobra una nueva dimensión, cobra otros significados y se hace viva. Y ya no es un anhelo, sino es una realidad y es maravilloso. Cuando David hace unos cuantos meses, ya capaz que más de un año, David Krieger es el esposo de Roxy y él está también con nosotros. Dice que el Señor le dijo, ya no van a decir más Cristo en nosotros esperanza de gloria, sino Cristo en nosotros realidad de gloria. Y otra cosa que yo entendía, porque yo me quedé con eso y el Señor como que me agregó esto, nosotros en Cristo se produce la realidad de gloria. Y entonces, esa conquista de permanecer en Cristo es la que yo entiendo que es la que estamos transitando ahora. Nosotros permanecer en Cristo. Porque una cosa es como visitar a Cristo, que era lo que fue sucediendo al principio, porque nosotros teníamos mentalidad, quienes conocemos y quienes hemos asistido a congregaciones y a iglesias tradicionales por años, eh, nos, eh, nos acostumbramos, yo creo que el ser humano es un animal de costumbre, como se dice, generamos hábitos, y eso se nos torna como una forma de funcionamiento. Y Babilonia es experta en adiestrar. Y Babilonia estableció un sistema de funcionamiento religioso que a nosotros nos fue dando pautas de adaptación y nosotros nos adaptamos y empezamos a funcionar con esas adaptaciones. Y el punto es que el Señor dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. Van a dar fruto y llevar mucho fruto. Y yo lo leí muchas veces, pero no podía entender y dimensionar lo que significaba permanecer en Cristo. Y lo que entiendo que el Señor viene trabajando, y esto yo no sé la experiencia que ustedes han tenido después. Al cierre vamos a hablar un poquito de lo que significó empezar a transcribir las expresiones de Jesús extraídas de la Biblia. A mí me abrió un panorama impresionante. Yo le compartí ayer a Gaby, y yo decía, está siendo tan real su persona y su presencia, y que es maravilloso. Así que yo le animo, si usted no lo empezó y no lo hizo, no diga, uy, ya sí, ya lo dijo que había que copiar, pero la verdad no copié. Si no lo empezó a hacer, hágalo. Es una experiencia preciosa del Espíritu. Así es que bueno, vamos a avanzar un poco. Yo tengo acá para compartir un Power, por lo tanto es que voy a compartir la pantalla. ¿Hicimos los dos? Vamos al principio. Espero que ahí se vea. Si se ve, me hacen así. Voy a agrandar esto. Buenísimo. Creo que los que ya me han visto, me conocen esto que yo he hecho. Este fue un dibujo que el Señor me inspiró en el 2008, antes que yo supiera de la resurrección y todo.
pero yo estaba trabajando en ese tiempo con estudiantes sordos, porque una de las cosas que el Señor me permitió estudiar fue profesorado de sordos, y pintamos una madera para hacer un trabajo manual, y cada chico fue pintando algo, y el Señor me llevó a pintar esto, y para mí ahora que lo más lo entiendo, es glorioso. El Señor me hacía ver que esto, que es acá donde yo le estoy marcando con la flechita, era como la roca, como su persona, como Dios mismo. Y Él me hizo entender que cohabitaban en el mismo, digamos, nivel. No es que el cielo estaba arriba y nosotros acá abajo, que el otro cielo. El Señor me hizo a dibujar la roca de donde todos venimos, y a su vez el cielo que vemos, el cielo que está bajo el sol. Y yo le entendí que lo debía hacer más en la misma dimensión. Y vio que la palabra en el libro de Efesios dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor me hacía ver como si para nosotros es el cielo que vemos celeste, así tan inmenso. Bueno, más, digamos que la misma dimensión tiene Dios en el Espíritu y nosotros en Él, que más o menos yo entendía como que éramos una piedrita, la palabra también dice que nuestro nombre está escrito en el cielo en una piedrita blanca. Pero no por eso pinté esto, sino que yo entendía que cada uno de nosotros éramos parte de esa roca en el Espíritu. Entonces, yo entendí que somos eternos y que cuando el Señor quisiera, veníamos a la tierra para nacer, y entonces me hizo así como plantas, ya como gotitas de sangre viniendo acá a la tierra, pero yo lo que no entendí en su momento y que ahora lo entiendo, era todo en un mismo plano, cohabita todo. Entonces, lo dejo acá por una cuestión de que para mí vuelve a ser real, de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso, hermanos, desata una identidad tan clara y que no pasa por lo que yo haga o deje de hacer. Él me escogió y punto. Entonces, como Él me escogió, fue trabajando de tal manera que yo a lo largo de mi trayectoria en esta tierra, yo vine para cumplir un propósito, y antes de venir, y por lo que yo he entendido por revelación, es que el Señor ya nos imparte la comisión, digamos el propósito, se la imparte a mi espíritu. Yo vengo a la tierra con una hoja de ruta ya escrita, y eso está confirmado en Salmo 139, donde dice, en tu libro están escritos de mí todos mis días antes de que yo viva ninguno. Y uno cuando piensa un libro, ya piensa en un libro, el libro griego que se nos metió en la mente con hojas y letras. En su libro puede tener la forma que él quiera, porque nosotros en esta, como hablaba el taller anterior, todo va pasando por una desconfiguración de nuestra mentalidad influenciada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que llámese espíritu de Grecia, espíritu de Egipto, llámese como se llame, nos metió formatos y nos formateó la mente, y entonces la palabra siempre nos remitía a ese formato. En la nueva criatura nacida del agua y del espíritu se desconfiguran los formatos. Y entonces tenemos que reconfigurar y resignificar las palabras. Si dice en su libro está escrito de mí, yo tengo que dejar de pensar un libro con tapa contra tapa, su libro. Y yo entendí que aquí en él, como una gran roca, está todo. Nosotros, nuestra hoja de ruta, lo que tenemos que hacer, y nosotros sabemos claramente antes de venir para qué venimos. Y básicamente la mayor revelación que el Señor me dio fue con mi hijo mayor, que yo creo que lo compartí, porque él vino con muchísimas dificultades para nacer. A los 20 días de nacido comenzó con una serie de problemas muy serios, físicos,
tuvo una infancia horrible y la tuvo que pelear para seguir viviendo, y yo le dije al Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué le pasa esto si Él es bueno? Cuando tenía como 5 años. Y el Señor me metió como si fuera en una carpa y fue muy fuerte su impartición por mí y me dice, esto tenía que venir, como si fuera un paquete, que tenía que venir a la tierra para desatarse. Entonces me dice, si quieres se lo doy a otro, y me pone a mi otra hija. Y yo dije, no, y me pone varios nenes que yo conocía como para darle el paquete. Y yo dije, no, bueno, me dice, tenía que venir. Y lo que vi en el espíritu es que antes de venir como espíritus, es como que hacemos como un convenio con el Señor. Hay ciertas comisiones que hay que cumplir aquí en la tierra. Y Él como que dice, ¿quién quiere ir? Y alguno levanta la mano. Por eso cuando a usted le pasan cosas que no las entiende, si usted se remite en el espíritu y le pregunta al Señor, va a entender que eso forma parte de ese propósito eterno que usted arregló, digamos, en el espíritu, en la eternidad con el Padre. Por eso Jesús decía, yo vine a hacer lo que tengo que hacer. Él lo tenía muy claro. Y nosotros en el Espíritu también, y en Cristo se nos empiezan a clarificar las comisiones. Y así como Cristo transitó sus diferentes etapas con la claridad total y absoluta de hasta cómo iba a terminar, y nosotros ahora que escribimos Juan, vamos viendo que él le fue como dosificando, como dando en porciones la revelación a sus discípulos pero él nunca los engañó, siempre les dijo, yo voy a ser crucificado, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Acá me gusta muchísimo esta imagen de nosotros en el vientre. Y es maravilloso porque dice, tus ojos vieron mi embrión, dice en otra versión. Acá en esta dice, vieron mi cuerpo en gestación. Él estaba pendiente de mí, pero nosotros también lo veíamos. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Acá dice se estaban diseñando, en realidad ya estaba escrito. Salmo 139, versículo 16. Esto también es importante que para nosotros sea claro, porque es algo que el Señor me ha llevado a orar especialmente por mis hijos y muchas veces por mí o por nosotros, en función de que cuando yo me doy cuenta que como que lo que está pasando no es lo que Dios quiere, yo digo, Señor, yo me remito a la página, ¿dónde está escrito? Si esto está escrito y yo lo tengo que vivir, quiero entenderlo para vivirlo en gozo. Pero si estoy viviendo algo que no me añade paz, que no me añade gozo, que no tiene pie ni cabeza, como diríamos, tal vez estoy viviendo errada o estoy fuera de tiempo o estoy viviendo algo que no tengo que vivir. Porque nosotros sabemos que muchas veces el Señor permitió que suceda algo, pero a veces fue por la dureza del corazón, a veces fue porque no pudieron cambiar la mente, y tenemos muchas experiencias. Entonces, como una expresión y como una práctica de esta nueva vida de resurrección, es decirle, Señor, ¿estoy realmente en la página correcta? ¿Está esto escrito de mí, Señor? Yo a veces empiezo a orar y, Señor, remíteme al libro, remíteme a mi libro, remíteme a la página en la que ahora tendría que estar. Y sucede que se empiezan a ordenar las cosas porque obviamente la palabra dice que Él no nos pone más carga de la que cada uno puede llevar. Entonces, porque a su vez va probando, y es lo que el Señor también dijo, que iba a dejar a algunos enemigos. Recuerda cuando entraron a la tierra prometida, Él derribó a los grandotes, dejó los pueblos más pequeños, porque dice, yo que les quiero probar el corazón y también los quiero entrenar. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este sistema bajo el sol.
Y sabemos que en este sistema bajo el sol, nosotros necesitamos todavía movernos y todavía manejarnos. Y la palabra dice, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz en sus relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir eso? Eso está en la parábola del mayordomo infiel. Y fue algo que yo le pregunté por mucho tiempo al Señor, porque me era como contradictorio. Porque religiosamente las personas cristianas evangélicas tenemos que ser buenas y tenemos que poner la otra mejilla y pareciera que uno, y entonces no encajaba con esa palabra. Pero el Señor, y uno lo mira, la palabra dice que felicitó a ese mayordomo por la negociación que hizo. Y no es que el Señor diga, wow, qué bueno, son unos vivos, retruchos y se canjean. Ese no es el punto. Lo que el Señor nos quiere decir es que todavía estamos en este sistema bajo el sol, pero no somos de este sistema. Entonces tenemos que movernos con sagacidad, con entendimiento, con sabiduría. Por eso nos tenemos que remitir, ¿qué está escrito? Porque si no, vamos a vivir cosas que no son las que debemos vivir pensando que sí. Por eso el permanecer en Cristo nos habilita en la verdad, nos habilita en la luz, nos habilita en el poder, nos habilita en esta vida de resurrección. Esta imagen la rescaté del otro día porque nada, me apasiona saber que este es el ámbito de nuestro nuevo nacimiento. Y cuando uno analiza el agua, que también lo mencioné la otra vez, el agua es más que nada aire, porque tiene hidrógeno y el hidrógeno es casi todo gas, no tiene consistencia, no tiene sustancia material. Si uno empieza a analizar, esa es mi sustancia del nuevo hombre. Si tuviésemos que dibujarlo, sería todo espíritu y un poquito de materia, que esa es la materia que cohabita y convive en este sistema, lo que es nuestro cuerpo, para que uno empiece a pensar y a entender que el mayor énfasis de nuestra vida tiene que orientarse a potenciar el espíritu. Y nosotros, en Babilonia, no estamos acostumbrados a eso. Babilonia potencia la mente, el cuerpo, lo que es, el otro día hablábamos de esto, egocentrismo, entonces empieza a haber esas peleas, a quien lo nombran, a quien no lo nombran, a quien le ponen el título, a quien no. Eso es Babilonia. Y la palabra dice, huid de Babilonia. Huid es salir corriendo. ¿Sí? No es irse de la iglesia si el Señor no te dice, no irte de tu congregación si el Señor no te dice, pero es salir de Babilonia. Y uno que supo estar fuera de Babilonia, aún en Babilonia, fue Daniel. ¿Te acuerdas? Pero él tuvo un espíritu diferente y decidió hacer las cosas, por más que estaba en el meollo del asunto, él siguió claro lo que tenía que hacer. Pero para hacer lo que hizo Daniel, nosotros tenemos que tener bien clara nuestra identidad en Cristo, en Cristo. Esa es la base. Y este diseño eterno, el Señor lo trató de ir diciendo permanentemente. Y uno ahora yo no sé usted, pero para mí ahora leer la Biblia, leerla desde esta nueva vida en Cristo, toda me representa diferente y la voy descubriendo y es apasionante. A uno le falta tiempo. Fíjese que el 36 del 25 al 29 dice, los rociaré con agua pura, quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes.
vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia, y no permitiré que sufran hambre. Tenemos garantía total de vida abundante en Cristo. Esto lo vuelve a ratificar en Jeremías 31, de 33 y 34, que habla del nuevo pacto, pero también dice, ya nadie le va a tener que decir a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y eso es maravilloso, hermanos, porque yo creo que el peor golpe a Babilonia es el nuevo pacto. Porque deja de necesitarse la pirámide que el de arriba le pasa al de abajo y el de abajo y el de abajo y abajo estamos. Todos me conocerán. Y conocer a Dios es la vida eterna. Eso dice Juan 17. Jesús estaba, lo que más le decía, Señor, le hablé de ti, que conozcan porque esa es la vida eterna. Entonces, conocer a Dios, automáticamente accedemos a la vida eterna, y también se vuelve a ratificar en Hebreos 8, del 8 al 12. Tito, es una carta pequeñita de 3 capítulos de Pablo a Tito, y en el capítulo 3, del 3 al 8 dice, antes éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Yo leo esto y digo, sí, era la película de cada uno de nosotros, porque por más que la peleábamos desde lo natural, nos salían así como algunas cosas de envidia, de celos, de contiendas. Dice esto, éramos detestables, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y aquí hay 2 palabras que me gustan muchísimo, y es, yo entiendo qué es lo que va sucediendo cuando nacemos de nuevo. Se produce una regeneración, volvemos al génesis, al principio, al diseño eterno con Él desde antes de la fundación del mundo, escogidos por Él, y a la renovación. ¿Qué es renovar? Volver a vivir en lo nuevo. Pero eso sucede por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahí me doy cuenta que yo no puedo hacer nada. Yo tengo que dejarme. Lo único que yo puedo hacer es decidir voluntariamente estar en Cristo, permanecer en Cristo, meterme en Cristo, estar en Cristo, vivir su vida, inquirir más para vivir su vida. Así lo hizo, dice, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dice, este mensaje es digno de confianza. Y quiero que lo recalques, le decía Pablo a Tito, para que los que han creído en Dios se empeñen. Acá hay algo que sí podemos hacer, en hacer buenas obras. Y no es que nos vamos a poner a hacer las obras de beneficencia, porque las buenas obras del sistema están clasificadas. Pero las buenas obras en Cristo son las que están escritas para que yo las haga, las que están escritas de antemano. Esas son las obras de justicia, son las que ya Él diseñó. No que yo me ponga a hacer porque los otros hacen, entonces yo también hago lo mismo. Y de repente me pongo a hacer y no me resulta, porque en realidad yo no estoy diseñado para hacer eso. Por eso es que tenemos que permanentemente remitirnos al diseño. Resurrección, vida nueva, regeneración, renovación, pero esta renovación, hermano, es por revelación. Esa hoja se me tiene que revelar. También en Tito, el capítulo 1 decía, fuimos llamados para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad, o sea, Cristo. Nuestra esperanza en la vida eterna, la cual Dios
que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa. ¿Se da cuenta? Yo no digo que no he leído Tito, pero no entendía nada, o por lo menos no la entendía como lo voy entendiendo ahora, y le doy la gloria a Dios. Y otra palabra que para muchos tiene una connotación y un significado, y un poco hablando de la palabra, y después le voy a decir bien por qué me voy ahí, es Apocalipsis, y que básicamente Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y así lo dice lo dice el mismo Apocalipsis. Pero Apocalipsis significa revelación, significa quitar el velo. Y yo sé que ustedes lo entienden, y esto es como nada nuevo, pero sé también que hay muchas personas que se han ido incorporando al grupo, que de repente por ahí no pueden ver en el Zoom, pero después miran en diferido. Y para el sistema de este mundo, para el hombre natural de este mundo, decir apocalipsis es decir catástrofe. El libro de Apocalipsis, a mí me costó un montón leerlo, porque me decían, leer, primero que no entendía nada, y segundo que parecía que leer ese libro era la catástrofe final. Y realmente, hermanos, si uno va al libro, el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis dice esto: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice también, si uno sigue leyendo, hay una bendición para quien lee ese libro. Que en realidad yo entiendo que la bendición mayor es la revelación misma de Jesucristo. En Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso es importante la revelación, lo que el Señor viene haciendo con nosotros como hijos de resurrección, que vamos naciendo de nuevo, vamos entendiendo. Yo le había dicho como tarea que ustedes pudiesen leer las cartas de Pedro, pero básicamente en la primera de Pedro 1, que yo creo que también es un texto que todos ya conocen, pero que es importante resaltar, que dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo. Esto es importante que lo entendamos. El hecho real, tangible, visible e histórico de la venida de Jesucristo, su sacrificio, su muerte en la cruz y su resurrección, marcó la historia. Marcó la historia del planeta porque se menciona la línea de tiempo antes de Cristo, después de Cristo, pero marcó los tiempos. Y ese consumado es de la cruz, fue consumado es. Ya está todo hecho. Él dijo, consumado es, fin de la historia, fin. Ahora nosotros lo que está sucediendo es que vamos descubriendo lo que ya estaba hecho. Inclusive el Señor me ha hecho cambiar las oraciones, ya no pida, Señor, hace tal cosa, hace tal. Como que el Señor dice, ya lo hice todo, agárralo. Por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad, como está en el cielo, aquí en la tierra. La tarea nuestra es que el Señor, que el Espíritu Santo revele lo que está en el cielo, revele lo que está escrito en mi hoja, y yo lo traiga aquí a la tierra. Sigo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Para quiénes? Para nosotros. Dice el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Y ahí está el punto que yo les decía hoy. De repente el Señor va probando, va permitiendo ciertas experiencias a veces frustrantes, pero porque está probando nuestra fe, para que esa fe no sea una fe chicle, una fe que cuando va todo viento en popa, ¿cómo creo? Las cosas me empiezan a venir al revés y se me afloja la fe y empiezo a buscar ayuda, órenme. Eso era Babilonia. Voy a este que me ore, voy al otro que me ore. Y mi fe se tiene que acrisolar, mi fe se tiene que pasar por fuego.
dice, acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Jesucristo se nos revela. O sea, para nosotros, los hijos de resurrección, ahora, aquí y ahora, gloria a Dios. Y entonces se empieza a manifestar la aprobación, la gloria y el honor. Y ¿sabe qué, hermano? Empieza el enemigo a tener que permanecer bien lejos, sabiendo cuál es su condición. Punto 1, derrotado, pero también bajo la planta de nuestros pies. Esa es su posición. Hay una condición y una posición en la que tiene que estar el enemigo con los hijos de resurrección. Ya uno no anda más peleando con demonios. Ya sabe dónde está y cuál es su condición. Porque Cristo lo venció en la cruz, consumado fue. Por eso dispóngase para actuar con inteligencia. Eso dice Pedro. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Otra vez, por eso la vida de resurrección que sucede con la revelación de Jesucristo y que sucede cuando tengo un nuevo nacimiento del agua y del espíritu, empiezan a suceder estas cosas. Obviamente cuando uno nace es bebé, entonces los recién nacidos en el espíritu volvemos a meter la pata varias veces, vivimos como niños, pero tenemos que ir madurando. Por eso vienen las pruebas y por eso se acrisola nuestra fe. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Y ya me falta un poquito más. Esto también yo lo había mencionado, pero lo vuelvo a sacar acá, porque fue muy fuerte para mí entender que Jesús les había dicho que cuando Él resucite, iba a ir delante de los discípulos a Galilea. Está en Mateo 26:32, en Mateo 28:7, y también está en Marcos 14:28 y 16:7. Es importantísimo entender que el Señor se los dijo y hoy nos lo dice a nosotros. Y yo les había dicho, ¿qué significa Galilea? Rollo, Torá. El Señor nos... Este es como el mensaje, como el rema que hay aquí. Yo, cuando resucite, voy a ir delante de ustedes a llevarlos a que profundicen en la palabra. Por eso transcribir ahora lo que él dijo de Juan, empezó a abrir puertas de revelación, yo creo que para ustedes, para mí fueron muchas, le abrió, y sabe que lo que más yo estoy viviendo es la realidad de Cristo. Me impregna fe, pero una fe tan real, hermanos, que es maravilloso. Lo he estado experimentando y yo se lo quería compartir. Yo sé que a ustedes seguramente les pasa lo mismo. Ya no es una fe en el afuera. A mí me pasaba orando y clamando y rogando, y yo sabía que iba a suceder, pero quedaba como fuera de mí. Ahora lo que viene sucediendo es que algo me impregna y es como una fe tangible, es como una sustancia, la fe que me está impartiendo el Señor. Y eso es Galilea. Rollo, es Torah, es la palabra. Y cuando él en el libro Juan dice, el que come de mi carne, eso es la palabra. Porque cuando arranca el libro de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, Cristo mismo es el verbo, Cristo mismo es la palabra, y él les dijo, nosotros o sea, sé que ustedes han estado leyendo el libro de Juan, dice, el que no come de mi carne no tiene parte conmigo. O sea, y comer significa que yo me meto un bocado a la boca, yo lo mastico, se impregna de mi saliva y empieza y se incorpora en mí y se produce ese proceso de digestión. De eso es lo que el Señor habla cuando nos está diciendo comer de su palabra, comer de lo que Él dijo, no una lectura por arriba. El que hace la digestión en mí de su palabra es el Espíritu Santo que está en mí.
Entonces Él me va revelando. Juan 6:26, y ya para ir terminando esta parte, en verdad os digo, ¿vio cuántas veces el Señor Jesús le dice, en verdad les digo, en verdad les digo? Necesitaba como, y eso me apasionó, y es como, yo no sé usted, pero lo viví tan personal, transcribiendo lo que Él decía, tan como que Él estaba conmigo ahí, y Él decía, en verdad les digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y esto fue una de las cosas que me impactó. La primer palabra que él habla en el libro de Juan, si usted la transcribió, lo primero que él dice, ¿qué buscan? Le preguntó a Andrés y a Pedro en ese tiempo que estaban con Juan y lo buscaron. ¿Qué buscan? Y acá dice, me buscan, ustedes me están buscando, no porque vieron señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Entonces yo entendí que la invitación que él hace para la palabra es vengan, porque después le dicen, vengan y verán. Vengan y verán, vengan a mi palabra y se le van a abrir los ojos, se van a caer los velos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es impresionante, hermanos. El Señor con su palabra viva nos empieza a llenar, a saciar, a sacar lo que estaba incorrecto porque aprendimos y yo sé que se va a manifestar, que se va a vaciar lo que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se va a llenar del árbol de la vida nuestra vida. Y se va a convertir, yo lo creo y lo declaro y lo establezco para usted porque lo está haciendo el Señor conmigo. Nos vamos a convertir en esos árboles de vida vivientes, que va a emanar de nosotros palabra para darle a otros. Y si usted va a Ezequiel 47, donde habla del río, dice que cuando ya volvía, los árboles estaban a los costados. Y eran árboles que nada había de desperdicio. Por eso él dice, son plantío de Jehová. ¡Wow! Gloria a Dios. Y esta palabra yo le quiero confesar algo, por eso la dejé aquí, porque yo tenía un aprendizaje erróneo, predicado, y yo más, vio cuando a uno le predicaban, tac, se comía el sanguchito armado y lo volvía a repetir. ¿Y qué era lo que yo había aprendido? Y más de una vez lo enseñé. Las multitudes van por los panes y los peces. Y sabe que acá el Señor me dijo, no, las multitudes no fueron por los panes y los peces. Porque cuando acá usted va a Juan 6:26, cuando les dice, me buscan no porque vieron señales, era la multitud que había comido los panes, los 5 panes y 2 peces. Lo buscó y se dieron cuenta, y hermanos, esto fue maravilloso para mí, porque el Señor, ahí la palabra, si usted sigue leyendo después, del 26 más o menos, lea Juan 6 si no lo leyó. Dice que la multitud comió, esos 5.000, y que se multiplicaron los panes y los peces, y se hizo la noche, y los discípulos se fueron en una barca y Jesús no se fue, y ahí aparece caminando sobre las aguas, y no fue cuando Pedro caminó también, es otra secuencia de caminar sobre las aguas, y dice que la multitud se despertó a la mañana y se dio cuenta, dice, que Jesús no se había ido en la barca. Y ahí el Señor me dijo, ¿ves que tenían ya discernimiento? ¿Ves que el haber comido el pan multiplicado, el pan que vino del cielo, porque Él levantó 5 panes y se multiplicó? Ese pan multiplicado vino del cielo, no para saciar el hambre física. Ese pan fue Cristo mismo disgregándose en esa multitud, y esa multitud empezó a tener revelación. Así que el Señor me dijo, nunca más diga que la multitud viene por los panes y los peces.
Por eso el Señor me decía, yo tengo compasión de la multitud que anda como ovejas que no tienen pastor. Y la iglesia babilónica lo que hizo es decir, la multitud viene por los panes y los peces, nosotros los escogidos, nosotros los discípulos, nosotros los que tenemos los cargos, somos los que nos sacrificamos y pagamos precio. La multitud viene a recibir. Y hermanos, eso no es así. El Señor, yo ya pedí perdón, yo entendí y el Señor está madurando una misericordia y un clamor en mi corazón por la multitud que anda como oveja que no tiene pastor, porque ha sido maldecida por Babilonia. Y hermanos, cuando uno entiende, y el Señor lo último que me llevó en estos días fue leer el libro de Ageo, y mi esposo va a compartir un poco de lo que es ahora el 24 de este mes noveno. El libro de Ageo habla de Zorobabel y de los que salieron de Babilonia. El Espíritu Santo va a inyectarnos una misericordia, un amor, para que nosotros como hijos de resurrección vayamos estableciendo esa voz para que las multitudes vengan a Cristo en forma impresionante. Así que bueno, yo les dejo esto. La manifestación, vida, esto es importantísimo que no nos olvidemos. Colosenses 3, 3 y 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como está escondida, nosotros la tenemos que buscar. Por eso es que hay que meterse, inquirir, buscar, redarguir y meternos más y más. Y dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Hermanos, el punto aquí es saber quiénes somos, qué plan había con nosotros y que es ahí donde tenemos que permanecer. Y el Señor nos va a revelar permanentemente lo que tenemos que seguir haciendo, que estamos todavía en este mundo, pero no somos. Pero lo que hace Cristo a través de impregnarnos de su resurrección, de su vida nueva, es que nos va revelando. Y un poco de eso es lo que le pedí a mi esposo hoy que nos compartiera con respecto a vivir en la revelación de Jesucristo y de diseños para nuestras vidas. Bueno. Me queda poco tiempo, así que voy a hacer esto lo más rápido que puedo, pero lo más claro. En Mateo 9, versículo 11 al 13, nos relata cómo Jesús estaba comiendo con cobradores de impuestos y pecadores. Y los fariseos le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué lo hacían? Y Jesús le contestó, los que necesitan médico no son realmente los sanos, sino los enfermos. En cuanto ustedes vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero, en vez de sacrificio de animales, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. En esto de la resurrección, el Señor me hacía entender varias cosas, y sobre todo, bueno, ahora también cuando escuchaba a Mónica, porque viene una época, un tiempo muy corto, en el cual va a haber mucha gente que sale de la cautividad, que sale a libertad. Y está marcado, obviamente, por cosas que ahora ya les voy a compartir, pero el Señor está diciendo que Él quiere que hagamos misericordia. Y no es la misericordia tal vez que quiere alguien que sea fariseo, alguien que está con una doctrina, con una cultura determinada, sino la misericordia que viene del cielo. A ver si puedo compartir esto. Algunos ya lo han escuchado.
Bien, le voy a hablar de la Virgen de la Misericordia, o Virgen de la Merced. Este cuadro que está acá representa a la Virgen con el gorro frigio, y ella sabe tener cadenas, porque es la Virgen de la Libertad, y sabe tener o una espada, o un cetro, o un niño. Incluso acá dice acta del 9 de julio, el acta de la independencia de Argentina. Este cuadro está, digamos, como la Virgen reinando para la libertad de Argentina. La Virgen de la Merced se origina en 1218 a través de Pedro de Nolasco, y tiene la característica de tener este símbolo que tiene una cruz templaria y las barras de Aragón, y también tiene un escapulario. En este caso también la vemos con una espada, y vemos que tiene grilletes de libertad, de los presos. En realidad es una entidad que se dedica a capturar almas y tenerlas presas. Acá vemos que la Virgen de la Merced es la patrona de Ushuaia en Tierra del Fuego. Y particularmente, el 10 de septiembre del 2018 fue Rosh Hashanah, que es cabeza de año, y el 24 es Sukkot. Hoy, día 15, es Sukkot. Es decir, que estamos a 3 años de tabernáculos del 24 de septiembre del 18. Y el Señor me hacía entender esto mientras Mónica hablaba. 3 es el número de resurrección. 3 es el número de resurrección, es el número de cumplimiento. Y lo que le voy a contar pasó hace 3 años. Un grupo de 12 personas fueron el 24 de septiembre a levantar un altar a Ushuaia. ¿Cuándo? A los 800 años del posicionamiento de la Virgen, porque la Virgen empezó en 1218. Y en el 2018, un 24 de septiembre, que es el Día de la Virgen, fueron 12 personas. Sin saber, esto nos enteramos hace 10 días, 15 días, que el día que ellos fueron era el día de la Virgen, la patrona de Ushuaia, y que tiene que ver con la cautividad. El mandato fue, en Isaías 42, 10 al 12, que había que dar alabanzas en el confín de la tierra. Después lo puede leer. El mandato de Dios fue ese, y termina diciendo: tributen la gloria a Yahweh, pronuncie sus alabanzas en las costas lejanas. Es decir, fueron las personas a levantar altar. La Virgen esta, tal vez el viernes cuando hable de otros temas, ahí voy a hablar un poco de cómo viene desde Cusco y se instala en el norte argentino. Se instala primero en el barco 1 en 1550, después se tienen que trasladar por una cuestión entre españoles al barco 2, son corridos por los nativos, y terminan en el barco 3 para terminar fundando Santiago del Estero, que fue la primer ciudad de asentamiento permanente en Argentina. Es decir, el primer asentamiento de Argentina de 1553 tiene que ver con la Virgen de la Merced. ¿Por qué digo esto? Porque cuando fue fundada en un lugar que se llama Ibatín, acá está la vista aérea actual, y donde estaba la Virgen. En este lugar, digamos, vinieron ángeles, limpiaron todo el lugar, menos ese lugar donde estaba la iglesia de la Merced. Es decir, pudieron limpiar los ángeles todo, menos ese lugar. Entonces tuvimos después una intercesión posterior, y el Señor nos llevó al corazón de la provincia de Tucumán, que es Faimalia. En ese lugar hay como una duplicación de lo que son los símbolos patrios. Está la Casa de Tucumán, una réplica donde se juró la independencia, el Cabildo, donde el 25 de mayo fue la independencia argentina, la estatua
de la Plaza de Mayo, que es donde fue la fundación de Buenos Aires. Es decir, que es un centro de gobierno espejo, llamémosle, para que se entienda. Y en ese lugar también hay una imagen natural de Belgrano, el general Belgrano, entregándole el bastón de mando a la Virgen. El 24 de septiembre, que es el Día de la Virgen de 1812. Es decir, la Virgen pasa a ser la autoridad del ejército y la autoridad en un montón de lugares, pero sobre todo tiene que ver con la cautividad. Y también en ese lugar hay un mapa de Argentina. Y si ustedes ven el mapa, que es obviamente alto, tiene como 2 pisos, la parte de abajo, Tierra del Fuego, está bajo la tierra. Estas son otras imágenes. Ahora, el 24 de septiembre, se cumplen tantos años de la Iglesia de la Merced en Buenos Aires, la principal iglesia. ¿Qué pasa? Estamos en una fecha importante. Estamos a 3 años desde que el Señor mandó a 12 personas a levantar un altar. Estamos en Sukkot, inicia Sukkot, y el Señor nos puso a tocar el shofar y a mostrarnos un montón de cosas hasta el 24 de septiembre. Y nos dijo que estamos en un momento no solamente de cabañas, de ir en intimidad con el Padre, sino también en un momento de liberación, y que tiene que ver con esto de la misericordia. Isaías 54, versículos 9, 10, 13, 14, 15 y 17. Porque esto me será como las aguas de Noé. Juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra. Asimismo, he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprocharé. Aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice Yahweh, que tiene compasión de ti. Y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y la paz de tus hijos se multiplicará. Serás establecida en la justicia, estarás alejada de la opresión, porque no tendrás de qué temer, y del terror, porque no se acercará a ti. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que conspire contra ti caerá delante de ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su victoria de parte mía, dice Yahweh. Entendemos que así como vienen los días de Noé, vienen días de resurrección, y esos días de resurrección tienen que ver con la misericordia de Dios actuando, y no con esta Virgen de la Misericordia, la misericordia de Dios. Esa misericordia es ponerme en el lugar de los que no pueden, porque misericordia viene de la palabra que tiene que ver con miseria, con necesidad, y cordia con el corazón hacia los necesitados. Y Dios sabe que nosotros, por eso le leía al principio Mateo 9, nosotros estamos necesitados, no podemos, no somos perfectos, tenemos un montón de cosas, y entonces Dios interviene en esta temporada, y digo, esta temporada desde Jesús, de la muerte de Jesús para acá, con su misericordia. La misericordia es la que nos saca, porque es su presencia con los pecadores, es su presencia con los necesitados, es la presencia de Él estableciendo que puedan salir de cautividad, porque Él ya lo hizo. Ahora necesitamos nosotros entender que estamos en ese proceso de resurrección. Y la resurrección es salir de lo muerto, salir de donde estábamos antes, empezar a entender que este proceso que viene es para cada uno de nosotros. Wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Sacamos esto, yo tenía, y es maravilloso el Señor porque yo no coordiné así el tiempo, le digo por ahí,
a mi esposo quiero compartir mi pantalla donde se me fue, de poder coordinar, porque yo entendía que el Señor nos está revelando, básicamente lo que yo quería era comprender y que pudiésemos comprender juntos que esta vida de resurrección es una vida de regeneración, de vida nueva, pero que esa vida nueva, que es cada día, se nos tiene que ir revelando. Entonces Él nos da instrucciones y el Señor en su misericordia se ha ido encargando de hacernos ver que, aunque no sabíamos, Él igual nos condujo. Y una prueba tan tangible fue darnos cuenta que todo este proceso de Ushuaia, del que gracias a Dios varios de los que estamos aquí participamos, fue un diseño del cielo. Y más de una vez en lo personal yo me siento tan bendecida porque hay otros que creen y van conmigo y nos hemos sumado en cosas, y así como le debe pasar a usted, que el Señor le revela algo y le dice a ese y otro, y capaz que se arman pequeños grupos comando que van y accionan y desatan lo que el Señor viene hablando. Entonces, el haber ido a Ushuaia y que luego de 3 años el Señor en su misericordia nos diga, chicos, fueron en el tiempo que yo quería que fueran, porque lo que hicieron fue derribar un altar pagano de misericordia, destronar a esa virgen que era la patrona de ahí y establecer la verdadera adoración, establecer a Cristo como el soberano y su misericordia, que ahora en conocimiento desatamos su misericordia y destronamos toda virgen de la misericordia. Y como decía mi esposo, que vamos a quedar acá si terminamos orando, el Señor nos hizo estar tocando el shofar desde hace, bueno, se completan 21 días, justo el día 24, y no teníamos muy claro por qué el Señor dijo hasta el 24. Y ahora, entendiendo que hoy, como él mencionaba, estamos en Sukkot, y en esta fiesta, y básicamente es una fiesta para libertad, es una fiesta para entender que lo de este mundo no es de lo que nosotros estamos agarrados, sino en él. Y este texto, y ese es el que queremos soltar, y yo le invito a que usted, porque los hijos de resurrección somos los que manifestamos la vida. Por eso la palabra dice que la creación aguarda y con dolores de parto quiere la manifestación de los hijos. Y cuando uno va entendiendo la resurrección se da cuenta que lo que la creación está gimiendo es por la manifestación de Jesucristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, de nosotros en Jesucristo, que es la realidad de gloria. Por lo tanto, ahora decir esta palabra, despiértate tú que duermes, sal de entre los muertos. En esta versión dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero que cobra otro sentido la palabra. Nosotros, y es lo que yo entendía, yo estaba entre los muertos. De ahí me sacó el Señor para establecerme en su vida y Él en mi luz. Y cuando el Señor, y esto también es confesión, cuando el Señor a mí me rescató y me volví a reencontrar con Él, porque lo conocía de niña, pero después me había perdido, fue con esta palabra, Isaías 60. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, el Señor ha nacido sobre ti. Una cosa es levantarse, que venga la luz, pero resplandecer es poder emanar luz para los que no tienen. Y es eso lo que el Señor quiere que nosotros, como hijos de luz, como hijos de resurrección, soltemos. Así que la invitación es para todos, porque todos los que están aquí, todos, si están, es porque han entendido que Cristo pagó el precio y que nosotros ya somos rescatados por su misericordia, por todo lo que leíamos, no por las obras que hagamos. Ahora sí, conociendo, yo tengo que empezar a caminar cada vez
con mayor alineación a su diseño, pero obviamente Él me lo va a revelar y yo le tengo que ir preguntando con total confianza, porque hermanos, si hay algo que el Señor nos imparte a través de su resurrección y a través de entender que somos nueva criatura, es caminar con nosotros como en el huerto. Cuando la palabra habla que Adán y Eva estaban con Él en el huerto, dice, caminaban en el frescor de la tarde, charlaban, para mí se tiraban en el pastito, hablaban con Él. Esa relación es que el Señor quiere. Y uno en el antiguo tiempo religioso era que si no era de rodillas, que como oro, que si hay sentado, que si, que no sé, mucha reglamentación. Con Cristo en esta nueva vida es juntos y caminando y conversando. Así que le invitamos a que estos días, hasta el viernes, todo lo que el Señor le imparta para que usted haga, hágalo. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, como le dijo a David. Estamos en el mejor momento de soltar misericordia, si el Señor le trae gente para la que usted ore, declare, ore y todo lo que el Señor le ponga. Grite, reclame, toque shofar, no sé, todo lo que el Señor le ponga, porque estamos en esta fiesta perpetua, porque cuando el Señor habló de las fiestas eran fiestas perpetuas, de Él con nosotros, desprendidos del sistema. Si eso nos lo apropiamos, no nos estamos siendo uno con Él en la libertad de Cristo. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Vamos a orar y después nos vamos a quedar un ratito con los que quieran y para liberar a los que necesiten irse. Nos declaramos, papá, en unidad con cada uno de nuestros hermanos. Y así como en la azúcar, por eso Sucot eran como enramadas. Tú estás en la de cada uno de ellos. Tú estás presente, sentado a su lado. Son ellos y tú y ellos. Y eso desata una gloria, desata un poder, desata una impartición, tal vez no vivida anteriormente, Señor, porque lo que estás haciendo es revelarnos tu persona, revelarnos tu amor, revelarnos tu paternidad, revelarnos tu paternidad, revelarnos tu paternidad. Y en esa revelación de Jesucristo, porque lo que yo entiendo que se me revele Jesucristo es que yo paso a ser hijo, porque Jesucristo fue hijo. Y así como te manifestaste en Jesucristo con autoridad, con poder, con misericordia, con amor, y que pagó todo el precio, pero luego resucitó y ni la muerte ni el infierno lo pudo retener, porque ahí te manifestaste, Señor, como el Todopoderoso en tu Hijo. Así te quieres manifestar en nosotros. Señor, desatamos esa revelación sobre cada uno de mis hermanos para sabernos hijos que estamos en condiciones de manifestar tu gloria. Y se abrirán, Señor, los canales de nuestra vida, canales de amor, canales de misericordia, canales de compasión, para interceder, clamar, orar en fe, sabiendo que tú no viniste a condenar, sino a rescatar lo que se había perdido. Y vamos a orar por los que menos nos imaginamos. Van a venir a nuestra mente y va a salir como río la misericordia para clamar por los perdidos, por las personas con adicciones, por las personas con perversiones sexuales, por las personas con trastornos de personalidad, por las personas, Señor, con confusión en su mente, por las personas que están, Señor, aún ocupando cargos públicos, funcionarios que se han estado pervirtiendo y corrompiendo. Señor, va a extenderse de tal forma tu misericordia que vamos a ver milagros, vamos a ver transformaciones. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Amén.